La crisis de la comida no está por venir, ya está aquí. En todo el mundo los precios de la comida ya han crecido bastante y seguirán creciendo por unos años más, sin que nada pueda frenar que conseguir algo tan fundamental para vivir se esté haciendo más y más pesado para miles de millones. Si en las primeras economías del mundo el golpe está causando descontento y frustración social, en las economías más vulnerables como las de América Latina y África, el golpe puede ser tan fuerte que puede llegar a generar protestas masivas o incluso escenarios más dramáticos como el de Sri Lanka, donde el gobierno ha expresado que dejará de pagar su deuda externa, aunque eso le traiga consecuencias graves, todo con tal de poder comprar alimentos para su población. O bueno, el caso de varias naciones africanas que se han unido para pedir que se haga algo por la situación, porque prevén que se pondrá mucho peor para ellos en los próximos años. Justamente, David Beasley, el encargado del Programa Alimentario de la ONU, declaró que tan solo este mes 49 millones de personas en 43 países estaban al borde de la hambruna. Al escuchar esto, creo que es inevitable preguntar, ¿cuál es la gran raíz de esta crisis? ¿A dónde hay que apuntar para solucionar este problema? Bueno, es que ese es otro problema de toda esta situación, que si investigas todo esto no encontrarás una sola raíz, sino al contrario, un caos, una madeja de raíces retorcidas. En primer lugar, están los años de cuarentena y restricciones derivadas del COVID-19, en el que las cadenas de suministros del mundo fueron mayugadas y quebradas, porque aunque un país tuviera la tierra y la tecnología para producir comida, eso podía no llegar a pasar fácilmente, porque la fábrica de fertilizantes que se necesitaban estaba en un país en cuarentena, o porque todos los contenedores necesarios para transportarlos estaban ocupados con material médico de emergencia, o incluso las fronteras y las aduanas del país a donde iban a llegar estaban totalmente cerradas. Por lo que en resumen, muchas crisis se dispararon, ya que muchos países se quedaron sin el dinero para pagar por lo más necesario, y aun cuando tenían dinero, no sabían si sus pedidos tan siquiera iban a poder embarcarse. Fue hasta principios de 2022, cuando la crisis del COVID-19 parecía estarse esfumando, que llegó el segundo gran problema: la guerra en Europa del Este. No solo es que esto llegue sin que haya un tiempo de recuperación, no solo es que Ucrania y Rusia sean de los principales proveedores de granos del mundo, es que además el gas natural que no se le está comprando a Rusia es vital en la creación de los fertilizantes que se usan en toda Europa y África. Así que, con minas o con políticas, los recursos que el mundo necesita para más o menos funcionar con normalidad están siendo bloqueados por una guerra que, aunque no se sabe cómo ni cuándo terminará, sí se sabe que sus consecuencias serán largas y dramáticas. Y por último, pero no menos importante, la tercera gran razón: la creciente crisis climática, en donde sequías, ondas de calor, inviernos crudos e inundaciones han estado arruinando cosechas enteras alrededor del globo. Esta crisis alimenticia que ahora enfrentamos no era inesperada. Sí, todas estas cosas eran consecuencias esperadas, que no requerían de un gran análisis o un gran debate para poder comprender que algo así iba a pasar. De igual manera, también, por fortuna, y como dato tranquilizador, se espera que la crisis vaya terminando por 2024. Así que, aunque es un problema grave, no es un problema de nivel apocalíptico. Sin embargo, hay algo peor que una crisis, y eso es una crisis de la que no se ha aprendido nada. Porque todo esto nos muestra, una vez más, una lección que la historia se empeña en enseñarnos y nosotros nos empeñamos en ignorar: que hasta los pilares más básicos de nuestra civilización pueden ser golpeados e incluso pueden derrumbarse, no porque haya llegado una gran crisis o un gran cataclismo, sino por la lenta suma de varios pequeños y otros no tan pequeños eventos. Es decir, puede llegar alguna crisis que sintamos que no es tan grande, que no es para tanto, o ya ni siquiera las crisis, las consecuencias de crisis que vivimos hace 10 años, todas esas cosas pueden sumarse para que la complejidad de nuestra civilización no pueda sostenerse. Y es que, al final, el éxito de una civilización no está en sus grandes logros, sino en que su complejidad persista a través de los milenios. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para poder satisfacer las necesidades de la población mundial, para 2050 se necesitará que la producción de cultivos aumente casi al doble.
Pero esto es hablando de un año 2050 en el que, pues bueno, estamos suponiendo que no habría otra guerra que vaya a poner de cabeza al mundo, en el cual la crisis climática pues no va a salirse de lo que estamos esperando de ella, y en el cual pues no nos cruzaríamos con alguna pandemia a medio camino. Así que con o sin una crisis como la que estamos teniendo en este momento, aún así, todo el tema de la comida tendrá que tener cambios o tendrá problemas. Aunque suene difícil de creer, hace apenas 90 años, incluso las personas de los países que hoy consideramos los más desarrollados vivían con el miedo y el peligro constante de que una gran hambruna apareciera y lo destruyera todo. Todo esto cambió con los avances en química que nos dieron fertilizantes accesibles y a la genética y agronomía aplicada a la agricultura mundial que nos dieron una revolución verde. Es en este periodo más o menos estable en el que muchas personas han olvidado que la obtención de comida es una lucha sin fin que ha moldeado al planeta y a la humanidad. Cuando Camboya experimentó la tiranía de Pol Pot, sufrió una hambruna tan terrible que los orilló a buscar comida donde nunca lo habían hecho. Muchos años después de aquella tiranía, las tarántulas son una comida tan popular en Camboya que no solo los pobladores locales la consumen, sino que siempre hay una fila de turistas interesados en ellas. Incluso hasta el punto en que la población de tarántulas de la zona está en peligro de desaparecer si no se cambian las cosas. Camboya es el gran ejemplo de que ante el hambre, la gente no se queda de manos cruzadas, siempre buscará algún modo de obtener alimentos, y que en cuanto encuentre algo, aunque sea muy estrafalario o muy raro al principio, con el tiempo aquello pasará a ser parte de su gastronomía y luego de su cultura. Por esto me pregunto, ¿quién sabe cuántas recetas que hoy consideramos tan tradicionales nacieron de la necesidad y no de la creatividad ociosa? Carnes frías, salazones, menudencias, charcuterías, conservas y un largo etcétera de ejemplos de que las gastronomías del mundo han sido testigos y prueba de nuestra lucha por conseguir alimento. Por lo que muchas veces, pues sí, tienen varios espacios dedicados a todas esas comidas que han nacido para resistir las temporadas de hambre y de falta de recursos. Lo que acabo de decir puede sonar insignificante, pero revela mucho no solo del tema de la comida, sino de por qué los seres humanos hemos podido esparcirnos por el mundo. Y es que a diferencia de la gran mayoría de especies no humanas del mundo, no estamos atados a una dieta en específico, en la que sí o sí debemos de cazar algún animalito, o debemos de comer de la fruta de un árbol en específico. No, porque a lo largo de milenios hemos tomado cultivos y animales con poco valor para nosotros y los hemos ido alterando gradualmente, hasta obtener frutas carnosas, granos eficientes e incluso animales más grandes y mansos. Puede parecer que ya me he desviado demasiado del tema, pero la razón por la cual les he dicho todo esto es porque en entender el núcleo de todo este proceso es donde está la solución a este gran problema. Autoridades como empresarios han barajeado que una cosa que podría ayudar a alimentar a más gente sin cargarse el planeta en el proceso es la proteína de los insectos. Algo que sí, naturalmente, ha generado mucho descontento y protestas entre personas que aseguran que el reemplazo de la carne con proteínas de insectos sería una demostración del poder, el control y la humillación que los gobiernos quieren ejercer sobre las masas. Sin embargo, más allá de estas creencias, se estima que para 2030, aun cuando el mercado de proteína de insectos se haya multiplicado por 8, no estarán lejos de poder rellenar ni tan siquiera el 10% del mercado de la carne, principalmente porque el procesamiento de estas proteínas aún requiere de mucho progreso para ser competitiva. Así que no, al menos no en esta generación, veremos un mundo donde se coman más insectos que animales. Otra tecnología importante de mencionar, que también ahora mismo es muy cara, pero que en 50 años podría cambiar al mundo entero, son los bioreactores, aquellos que podrían servir para cultivar carne sin necesidad del intensivo proceso que suele conllevar la ganadería industrial. Aquí puedo decir que es comprensible que muchas personas no quieran cambiar sus hábitos alimenticios y hasta vean estas propuestas como un ataque a su dignidad, ya que la gastronomía es parte de la identidad cultural de un pueblo. Eso no se puede discutir. Sin embargo, lo que sí se puede discutir es que al recordar nuestra historia, al pensar en nuestro presente, pues vemos que el principal alimento de millones es un tubérculo nada glamuroso, uno que tal cual brota de la tierra todo sucio. Ya que en nuestros platos y en nuestros supermercados se vea muy bonito, eso ya es más un tema de mercadeo que de realidad. De igual manera con la carne, muchos jamás han visitado un matadero, no han visto ni olido lo que es el procesamiento de lo que se comen, por lo que entonces se suelen quedar con una imagen limpia y bien ordenada como la que ven en el supermercado.
Es decir, en el presente nuestra visión y nuestros pensamientos sobre la comida y cómo debería de ser está muy fuertemente influenciada por el mercado. Por eso habrá gentes que consideren que las hamburguesas de comida rápida son de las mejores comidas del mundo. Y todo esto ocurre porque los seres humanos no comemos las cosas tal cual las encontramos en la naturaleza. Siempre estamos buscando un modo de procesarlas. Primero para poder comerlas, luego para que nos rindieran más, y ahora que tenemos una ética de mercado presente, pues para que sean más fáciles de vender. Muchas frutas y vegetales, que no tienen ningún problema, más que el hecho de que no se ven como las de los comerciales, son tiradas a la basura. Así que si a futuro la dieta de nuestros nietos se basa en hongos modificados genéticamente para saber como una de las mejores carnes de nuestros días, aquello tan solo será más de lo mismo, más de todo este proceso que ha llevado a la humanidad para conseguir nutrientes de donde sea y luego para hacerlos lo más agradables que se pueda. Sin embargo, como ya lo dije, la comida no es otro recurso y ya, es algo cultural, algo de nuestra identidad. Entonces, aunque mañana apareciera una carne milagrosa que no contamina y toda la cosa y supiera muy rico, tardaría mucho en dejar de ser rechazada y luego empezar a ser poco a poquito aceptada, porque para muchos aquello sería una aberración contra todo lo que les enseñaron que era lo normal y lo bueno. Pero es que así es como son las cosas. El mundo está repleto de tantas cosas comestibles y agradables a nuestro paladar, no porque mágicamente los cultivos de nuestra preferencia pues se expandieran por el mundo, o porque las vacas, gallinas y cerdos solitos se hubieran ido migrando a todo el mundo para acompañarnos para que nos los pudiéramos comer, y mucho menos porque dentro de su código genético haya algún gen que los haya hecho cambiar para hacernos más útiles a nosotros, sino porque la humanidad manipuló y controló tanto como pudo todos esos factores, incluso antes de que supiera qué era un gen. Si uno no quiere probar alternativas o no quiere reflexionar sobre lo que come y cómo lo come, porque todo aquello no suena muy natural que digamos, solo puedo decirles que el mundo lleva largo tiempo sin ser muy natural que digamos. En parte, la historia de la humanidad es una historia de cómo hemos afrontado crisis y problemas para poder conseguir más energía a nuestra disposición. En este caso, la comida fundamentalmente es eso, energía para que nuestros propios cuerpos funcionen. Cada crisis que se ha solucionado, cada avance que hemos logrado, nos ha permitido obtener más energía que al final nos permite crecer en número y en complejidad, lo que lógicamente nos expondrá a que aparecerán nuevos problemas y nuevas crisis, que requerirán nuevas soluciones. El problema en el presente no es que no podamos hacer suficiente comida, sino que ecosistemas enteros están siendo arrasados para conseguirla, que la agricultura está agotando los suelos que necesita para producir por usar métodos que son buenos para las ventas, pero no para la tierra, que la política parece ver al hambre y a la crisis y al dolor como una herramienta más para sus propios intereses que como cosas a solucionar. Por lo que entonces debemos seguir evolucionando en nuestra capacidad para aprovechar los recursos, ya no subiendo de nivel, sino cambiando de filosofía, sabiendo que la comida moldea el mundo entero y que para muchos no deja de ser una simple mercancía. Debemos decidir si la producción alimenticia seguirá enfocándose en satisfacer bolsillos y políticas o las necesidades de la humanidad y del planeta Tierra. Para terminar, se pueden evitar las futuras crisis. Y lo que nosotros a nivel individual podemos hacer, si no estamos muy en el ánimo de volvernos activistas o políticos, es exigir a los políticos que tengan un plan no solo nacional, sino también internacional de cooperación para afrontar el hecho de que si las crisis pueden venir de cualquier lugar, lo menos que podemos hacer no solo es reforzar nuestras instituciones, también es tener la posibilidad de responder desde diferentes frentes, pero sobre todo reforzar y salvaguardar los desgastados recursos naturales sobre los que al fin y al cabo se sostiene toda nuestra civilización entera.